Vía descubrió la traición, pero lo que no sabía es que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Qué hará cuando la verdad y el amor toquen a su puerta? Deja tu like y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte las historias increíbles que tenemos para ti. Tu apoyo es muy importante. La luz del sol filtraba a través de las cortinas de la sala, creando patrones suaves sobre un sofá desordenado. El ambiente, aunque acogedor, estaba cargado de una tensión palpable. Vía, una mujer de 30 años, estaba sentada en la mesa de la cocina, jugando distraídamente con un vaso de agua. Su mirada, una mezcla de expectativa y tristeza, se fijaba en Murilo, su esposo, que estaba apoyado en la pared, completamente absorto en su celular. La atmósfera vibraba con el silencio incómodo de una relación que parecía desmoronarse. Los dedos de Vía tamborileaban sobre la mesa mientras luchaba contra el impulso de preguntar. La desconfianza crecía como una sombra entre ellos, un monstruo invisible que la consumía. Murilo, al percibir el silencio, solo le lanzó una mirada distraída antes de volver a la pantalla iluminada de su celular. ¿No me vas a contar sobre el trabajo?, Drenia preguntó Vía, tratando de encontrar un terreno familiar. Murilo solo suspiró. Ni siquiera se molestó en mirarla a los ojos y respondió con un seco: «Estoy ocupado». Ante esa respuesta despectiva, Vía respiró hondo, cuestionándose si solo era paranoia o si sus sospechas tenían fundamento. En el fondo de su mente, imágenes de Murilo riendo con otras mujeres se entremezclaban y su cerebro se convertía en una tormenta de pensamientos. ¿Y si él me está engañando? ¿Y si todo lo que tenemos no significa nada para él? Se acordó de las últimas semanas, llenas de llamadas furtivas y mensajes borrados. Quizás debería confrontarlo, o quedarme callada y esperar pruebas. Después de todo, tal vez solo esté creando fantasmas. La indecisión pesaba sobre sus hombros como una carga horrenda. Murilo finalmente decidió. El tono de su voz temblaba levemente. «Yo he notado que te has alejado de mí. ¿Podemos hablar?» La propuesta era como una trampa, pero Murilo solo sonrió de medio lado, absorto en su pantalla. «Vía, eso es solo trabajo. Estás exagerando». Su corazón se hundió. La respuesta era lo que temía. Una capa de frustración invadió su ser. «¿Pero qué te pasa?» Vía tomó coraje y extendió la mano en un gesto de acercamiento, pero él desvió la mirada. La impotencia la dejó paralizada. Antes de que pudiera reaccionar, un pitido diferente sonó del celular de Murilo y una sonrisa cruzó su rostro. Una sonrisa que hablaba más que palabras. La vista de Vía se nubló mientras notaba una notificación de un nombre desconocido parpadeando en la pantalla. Asterisco. Miré el asterisco. En un instante, la duda se transformó en certeza. El corazón de Vía se disparó y, por un breve momento, su respiración casi se detuvo. ¿Qué significaba esto? Murilo guardaba secretos y ahora estaba a punto de descubrir lo que realmente estaba en juego. El café estaba lleno esa mañana de sábado, con el aroma acogedor de granos frescos perfumando el aire. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con el tintineo de tazas y platos, creando una sinfonía viva que reflejaba la agitación del día a día. Entre mesas ocupadas, Vía y Julia se encontraban en una esquina más reservada, la suave luz de la mañana iluminando sus rostros. Vía, con una mirada distante y preocupada, sostenía una taza de café caliente entre las manos, como si intentara anclarse en aquella realidad. «Julia, yo no sé más qué pensar sobre Murilo», comenzó Vía, la voz cargada de angustia. «Creo que me está engañando. ¿Has visto cómo se ha comportado? Apenas me habla». Las palabras salían entrecortadas,
como si cada sílaba fuera un peso menos que tenía que cargar. Julia, con una expresión preocupada, se inclinó hacia adelante, interesada. «Via, esto no puede ser solo paranoia. Necesitas estar segura de lo que está pasando», respondió, observando a su amiga, que parecía cada vez más afligida. Via observó cómo el café oscurecía lentamente, las burbujas formándose en la superficie del líquido caliente. «He estado pensando en contratar a alguien, un especialista en pruebas de fidelidad». La idea parecía aterradora, pero también liberadora. Julia la interrumpió. «Quizás deberías hacerlo». La propuesta de su amiga hizo que el corazón de Via acelerara, pero pronto volvió la inseguridad. ¿Y si todo fuera solo una gran mentira que me estaba contando a mí misma? ¿Y si descubro algo que no quiero saber? Via cuestionó, la vulnerabilidad reflejándose en su voz. Julia dudó por un momento antes de responder con firmeza. «Es mejor saber la verdad que vivir en la incertidumbre, Via. Y si es verdad, necesitas prepararte para eso». Un silencio se instaló entre ellas. Via miraba su taza sintiendo un nudo en el pecho. «Es más fácil ignorar, pero eso no se va», pensó, luchando internamente con la idea de ser protagonista de una revelación dolorosa. «Yo realmente no sé si estoy lista para esto», murmuró, el conflicto interno consumiéndola mientras el tiempo pasaba. Mientras Via luchaba contra sus emociones, Julia tomó su celular y envió el contacto de Rebecca, una mujer que hace pruebas de fidelidad. «No puedo hacer esto», Via dijo, triste pero intrigada. «Puedes sí», respondió Julia emocionada por la investigación. «¿Y lo vas a hacer?», dijo Julia. Via se sintió confundida, pero aceptó mandar un mensaje a Rebecca. Todavía en el café, Via sentía una mezcla de nerviosismo y determinación. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando no solo su rostro, sino también brindando un brillo renovado a la atmósfera que antes parecía opresiva. Respiró hondo, reflexionando sobre la conversación con Julia. La idea de contratar a Rebecca ahora parecía menos aterradora y más como una necesidad. Con la mente aún agitada, Via tomó su celular y dudó por un momento antes de marcar el número que Julia le había enviado. La duda sobre lo que podría descubrir persistía, pero la urgencia de la situación la impulsó a seguir adelante. Tan pronto como la llamada fue atendida, una voz calmada y confiada respondió: «Hola, soy Rebecca». La forma en que se presentó ofreció un soplo de alivio a Via, que inmediatamente comenzó a exponer su situación. «Hola Rebecca, soy Via y sospecho que mi marido me está engañando. Necesito ayuda». Via comenzó a explicar más sobre Murilo y cómo él había cambiado en los últimos meses. Mientras hablaba se sintió más liviana, como si estuviera compartiendo un peso pesado. Rebecca escuchaba atentamente, haciendo preguntas pertinentes y ofreciendo sus ideas. «Entiendo. Primero, necesitamos documentar comportamientos y luego haremos un acercamiento que podría llevarlo a caer en la trampa», sugirió Rebecca. Sus palabras eran como un faro en medio de la tormenta, y Via empezó a ver la posibilidad de resolver sus angustias, sintiéndose animada por primera vez en semanas. La conversación fluyó entre las dos, donde Via se sentía más confiada en las estrategias trazadas. «¿Y si hicieras una cuenta falsa en Facebook y me ayudaras a interactuar con él sin que se dé cuenta?», Via propuso, una idea comenzando a germinar en su mente. «Perfecto. Podemos moldear esa interacción para que él piense que hay una nueva mujer interesada», Rebecca respondió entusiasmada. Todas las respuestas que Via había estado buscando comenzaban a tomar forma, y la esperanza surgía, aunque la duda persistía en un rincón de su mente. Sin embargo, en medio del intercambio de ideas, un sonido agudo interrumpió la conversación.
el celular de Vía vibrando sobre la mesa. Con un frío en el estómago, vio que Murilo había enviado un mensaje. ¿Dónde estás? La tensión aumentó y la atención de Vía se dividió entre lo que estaba planeando con Rebeca y la inquietante pregunta de su marido. En un café con Julia, respondió, mientras miraba la pantalla, con el corazón acelerado. Días pasaron desde la conversación decisiva en el café, y Vía estaba inquieta en casa, esperando alguna señal que indicara que su plan estaba en marcha. No sabía qué esperar, pero la ansiedad la consumía. La luz de la mañana entraba por la ventana, pero lo que debería ser un día soleado se sentía sombrío y pesado para ella. Tras algunas conversaciones telefónicas, Rebeca finalmente había creado una cuenta falsa en las redes sociales bajo el nombre de Livia, una mujer supuestamente nueva en la ciudad, llena de vida y encanto. «Hola, me encantaron tus fotos, pareces muy divertido», escribió Rebeca en un mensaje a Murilo, enviando la primera notificación junto con una solicitud de amistad. Vía observaba ansiosamente su celular, con el corazón acelerado, mientras esperaba la respuesta de su marido. La adrenalina corría por sus venas, mezclando la esperanza y el miedo. ¿Qué pasaría si Murilo mordía el anzuelo? A la tarde siguiente, Vía no podía concentrarse en nada. Miraba repetidamente su celular, contando los segundos mientras esperaba la respuesta de Murilo. Cuando finalmente sonó la notificación que indicaba que había un mensaje, su estómago se revolvió. «Hola, ¿quién eres?», respondió Murilo con una ligera curiosidad. Vía apenas podía respirar. «¿Ya se siente atraído?». Rebeca, como «Livia», respondió: «Soy nueva aquí y encontré tu perfil. Me gustaría saber más sobre ti». Vía observó con los ojos muy abiertos, sintiendo una mezcla de ansiedad y emoción. El plan estaba funcionando, al menos por ahora. En los días siguientes, la conversación entre Murilo y Livia fluyó lentamente. Murilo, al principio cauteloso, comenzó a compartir detalles sobre sus intereses y pasatiempos, mostrándose cada vez más relajado. «Me gusta mucho correr en el parque y salir con amigos. ¿Y tú? ¿Qué te gusta hacer?». Vía leía cada mensaje, sintiéndose cada vez más traicionada. Él nunca hacía eso conmigo. Con cada respuesta, el dolor se duplicaba y la imagen de Murilo encantador y divertido chocaba con la realidad que enfrentaba con la traición. Sin embargo, en un giro inesperado, Murilo preguntó: «¿Has salido hacia algún bar divertido? Tengo ganas de conocer lugares nuevos». Vía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era eso un disfrazado? ¿Qué pasaría si Rebeca aceptaba? La duda la consumía, y mientras se perdía en sus propios pensamientos, una nueva notificación de Rebeca llegó. «Vía, quiere que nos encontremos. ¿Cómo debemos proceder?». Vía, sin saber cómo responder, miró su celular con el corazón acelerado, consciente de que la próxima acción los llevaría a un desenlace que cambiaría todo. Después de una noche intensa de discusiones internas, Vía decidió que ya no podía vivir en la incertidumbre. La idea de que Murilo podría estar engañándola la atormentaba, presionándola como una sombra constante que no la dejaba en paz. Con una respiración honda, decidió que Rebeca debía aceptar la invitación de Murilo para encontrarse en el bar. «Tenemos que saber la verdad, no importa cuán dolorosa sea», Vía le dijo a Rebeca a través de mensajes, su voz transmitiendo determinación, pero también una puntada de miedo por lo que podría revelar ese encuentro. Llegó el gran día, y la ansiedad se hacía presente en cada célula del cuerpo de Vía. Mientras esperaba noticias, un torbellino de emociones la envolvía. Si Murilo realmente se encontraba con ella, las consecuencias serían devastadoras. La certeza de que su matrimonio estaba a punto de desmoronarse la dejaba angustiada. ¿Y si estaba equivocado?
¿Y Murilo era realmente solo un buen tipo? Esa duda la perseguía, pero la esperanza de que al menos las cosas no fueran tan sombrías también estaba ahí, como una luz incierta. Cuando Rebeca finalmente se puso en contacto, Vía sintió que su corazón se aceleraba. «Es muy agradable. Llegó a tiempo y parecía genuinamente interesado en conversar», dijo Rebeca, con una voz que resonaba en el celular. La tensión empezaba a disiparse, aunque no totalmente. Durante la conversación en el bar, Murilo hacía preguntas sobre la vida de Livia, compartía historias graciosas y hablaba de sus pasiones con entusiasmo. Esto no parecía el comportamiento de un hombre que escondía algo, pensó Vía, observando cada detalle del encuentro. «Está bien, te mantendré informado», agregó Rebeca, y aún así, Vía se sintió insegura. Mientras la conversación continuaba divertida y distendida, Rebeca fue genial para hacer preguntas, logrando que Murilo se abriera sobre sus aventuras laborales y sueños futuros. «Siempre me has apoyado, Murilo». «De verdad», dijo Rebeca, agradecida por el desenfreno. «La amistad es así, ¿no? Estar ahí para el otro», respondió Murilo sinceramente. La felicidad que emanaba de esa conversación se infiltró en la mente de Vía, como un rayo de sol iluminando su día nublado. Sin embargo, a medida que avanzaba la reunión, Vía se dio cuenta de que Murilo se estaba acercando con un tono distinto. «Livia, tengo una propuesta para ti. Te considero linda y estoy seguro de que mi esposa también te encontrará atractiva». El corazón de Vía latía frenéticamente al escuchar eso, la alegría del encuentro desacoplándose rápidamente en una ola de inseguridad. «¿Qué estaba diciendo?», pensó Vía. Rebeca tragó saliva y respondió: «Oh, gracias. ¿Cuál es la propuesta?». Las semanas pasaron desde el encuentro entre Rebeca y Murilo, y las cosas en casa parecían menos tensas. Vía comenzaba a sentirse cómoda nuevamente en la rutina, aliviada por no haber recibido más mensajes o indicios de traición. El clima en casa era más ligero, y Vía decidió visitar a su madre, buscando consuelo y sabiduría en sus palabras. Durante la visita, mientras ambas preparaban el almuerzo juntas, Vía no pudo evitar compartir sus preocupaciones. «Mamá, a veces me pregunto si debo confiar completamente en Murilo. Parece haber cambiado, pero ¿y si estoy ignorando algo?». Las palabras de Vía flotaban en el aire, cargadas de inseguridad. «La confianza es la base de cualquier relación, Vía», respondió su madre, mirándola mientras picaba verduras. «Si no confías, aunque él no haya hecho nada, tu mente creará problemas». La madre de Vía entonces se volvió, con una sonrisa gentil que expresaba sabiduría. «Mira, yo pasé por algo similar con tu padre al principio de nuestra relación. La duda puede minar una relación. Necesitas enfocarte en sus acciones, no en tus inseguridades. Si dice que ha cambiado, entonces observa», aconsejó, mientras mezclaba los ingredientes en la olla. Las palabras de su madre resonaban en la mente de Vía, y ella comenzó a darse cuenta de que la confianza no era una entrega ciega, sino un cultivo cuidadoso. Entonces, mientras la comida cocinaba, su madre añadió: «Da un paso adelante, muéstrale que confías en él. Eso también puede hacer que él se dé cuenta de cuánto valoras la relación». La fuerza en su voz hizo sentir a Vía que era posible abrazar esta nueva fase. Sonrió, imaginando lo liviano que sería vivir sin el peso de la duda. La conversación fluyó, y Vía comenzó a reír con sus recuerdos de infancia, sintiendo una conexión renovada con su madre. El alivio la envolvía, mientras las ideas de inseguridad daban paso a sentimientos de amor y comprensión. Sin embargo, justo cuando Vía comenzaba a sentirse más ligera, su celular vibró al otro lado de la mesa.
Era un mensaje de Murilo. Miró la pantalla, pero ahora, en lugar de sentirse ansiosa, una sonrisa comenzó a asomarse en sus labios. Vía desechó cualquier pensamiento negativo, pensando solo en que estaban a punto de tener una conversación que podría fortalecer lo que ya tenían. «Estoy lista para confiar de nuevo», se dijo a sí misma, sintiendo que el amor y la comunicación eran más potentes que cualquier miedo. Sus sonrisas se iluminaron aún más cuando el almuerzo estuvo listo, trayendo consigo la sensación de que, tal vez, la nube de desconfianza finalmente se estaba disipando. Después de un mes de alivio y reconexión, Vía sentía que la vida estaba comenzando a volver a la normalidad. Las risas compartidas con Murilo llenaban nuevamente la casa, y los momentos de intimidad parecían haber superado las turbulencias del pasado. Sin embargo, la paz recién descubierta estaba a punto de ser puesta a prueba. Una mañana soleada, mientras Vía organizaba lo que quedaba del desayuno, su celular vibró con insistencia. Del otro lado de la pantalla, un mensaje de Rebeca provocó un giro en su estado de ánimo. «Vía, necesito hablar contigo. Murilo me envió un mensaje». Vía detuvo lo que estaba haciendo, sintiendo cómo su corazón se aceleraba de inmediato. ¿Qué querrá ahora? Esa pregunta resonaba en su mente. La alegría y la tranquilidad se disolvieron como azúcar en agua, dando paso a una tensión palpable en su cuerpo. Apenas podía imaginar que el pasado aún no había terminado de lanzarla en un nuevo laberinto de incertidumbres. Mientras esperaba la respuesta de Rebeca, Vía sintió crecer la ansiedad como una bola de nieve. Ella y Murilo estaban en un momento de redención, y Vía se había permitido confiar de nuevo. Pero la perspectiva de un nuevo encuentro traía a la superficie recuerdos de la traición, como ecos reveladores. ¿Qué quería Murilo de Rebeca ahora? Vía sacudió la cabeza, intentando alejar esos pensamientos oscuros, pero la realidad la enfrentaba con la posibilidad de que todo eso pudiera revertir sus recientes conquistas emocionales. «Él me invitó a salir y no sé qué hacer», decía Rebeca en un nuevo mensaje. El texto sacudió a Vía, que comenzó a reflexionar sobre cada palabra. ¿Qué espera Murilo al hacer esto? Sabiendo que Rebeca ya había cumplido su papel, la invitación parecía ser uno de los muchos misterios que ya no quería descubrir. Vía respiró hondo, tratando de reunir valor. «Rebeca, deberías asistir», digitó, sintiendo que cualquier pensamiento negativo no debía tener espacio en su mente. Al mismo tiempo, una debilidad la invadía, preguntándose si esta decisión enterraría en la confianza que tanto buscaba reconstruir. Mientras la tensión se acumulaba, Vía miró por la ventana, observando cómo se formaban las nubes sobre su cabeza. El mensaje de Rebeca llegó con un tono de incertidumbre. «Quiere vernos mañana». El tiempo parecía detenerse, y Vía sintió la adrenalina del inesperado invadirla. «¿Mañana?». Esa respuesta del destino resonaba en su mente, y lo que antes parecía un camino de flores ahora estaba salpicado de espinas. ¿Qué significaría esto para su futuro con Murilo? El juego había vuelto, y sin saber lo que realmente podría ocurrir, Vía se sintió al borde de reingresar en un mundo que pensaba haber dejado atrás. El día del encuentro llegó, y Vía estaba en casa, nerviosa, pero también emocionada por escuchar lo que pasaría entre Rebeca y Murilo. Una parte de ella quería creer que todo el episodio de celos y desconfianza había sido solo una pesadilla. Con Rebeca usando un dispositivo de escucha discreto, Vía se sentía como una espectadora de un juego, observando cada movimiento de los protagonistas de esta nueva obra teatral. Tan pronto como Rebeca y Murilo se encontraron, Vía ajustó el volumen del escucha.
Las conversaciones comenzaron de forma ligera, cada risa resonando directamente en sus oídos. «Hola, Livia, ¿cómo estás? ¿Ha pasado tanto tiempo?», decía Murilo, mostrando una sonrisa amistosa. Via no pudo evitar sonreír mientras escuchaba a Rebeca, que estaba tan relajada, interactuando como si nunca hubiera existido tensión entre ellos. «Hola, Murilo. Tenía ganas de conversar». «Aprovechemos», respondió Rebeca, con un tono juguetón que la hacía sentir cómoda y confiada. Las bromas y las historias graciosas comenzaron a fluir. «Recuerdo la última vez que intenté hacer un plato diferente y casi incendio la cocina», decía Murilo, riendo. Via podía casi visualizar la expresión de Rebeca. Su energía era contagiosa. Las palabras de él danzaban en el aire como si todo estuviera bien, como si fuera simplemente una reunión de viejos amigos. Poco a poco, Via se permitió relajarse, sintiendo que tal vez la amistad entre ellos había superado las confusiones pasadas. «Esto es bueno, Via. Es solo un encuentro amistoso», pensó, mientras se reía de algunas de las bromas que Murilo contaba. La conversación continuó divertida y ligera. Rebeca era excelente iniciando temas, haciendo que Murilo se abriera sobre sus experiencias laborales y sueños futuros. «Siempre me has apoyado, Murilo. De verdad», decía Rebeca, agradecida por la relajación. «La amistad es eso, ¿verdad? Estar ahí, el uno para el otro», respondió Murilo con sinceridad. La felicidad que emanaba de esa conversación se infiltraba en la mente de Via, como si un rayo de sol iluminara su día nublado. Sin embargo, a medida que el encuentro avanzaba, Via notó que Murilo se estaba acercando con un tono diferente. «Livia, tengo una propuesta para ti. Te encuentro hermosa y estoy seguro de que mi esposa también te encontrará así». El corazón de Via se disparó al escuchar eso. La alegría de la ligereza del encuentro, siendo rápidamente reemplazada por una ola de inseguridad. «¿Qué está diciendo?», pensó Via. Rebeca tragó en seco y respondió: «Ah, gracias. ¿Cuál es la propuesta?». El ambiente en el bar parecía ligero, entre risas y el intercambio de historias, pero la tensión estaba a punto de explotar. Mientras Rebeca estaba cómoda en la conversación, Via, del otro lado del dispositivo, se concentraba en cada palabra, ansiosa por escuchar algo que la tranquilizara. Pero al mismo tiempo, había una inquietud creciente, la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Entonces, todo cambió. Murilo, con una mirada que mezclaba confianza y expectativa, miró fijamente a los ojos de Rebeca y dijo: «Livia, mi esposa, se llama Mirela. Estaba buscando una noche diferente, a tres, ¿sabes? Y estábamos buscando a la mujer perfecta. Creo que eres tú». El mundo de Via se desmoronó en un instante. El impacto de la revelación hizo que su corazón se hundiera y su mente diera vueltas en confusión, mientras pestañeaba repetidamente para procesar lo que acababa de escuchar. Rebeca quedó en shock. La sonrisa que antes iluminaba su rostro se desvaneció de inmediato. «¿Qué estás diciendo, Murilo?», respondió sorprendida. Via pudo escuchar su voz temblorosa y su propio corazón latía tan fuerte que casi ahogaba las palabras que murmuraban entre ellos. La confianza que Via había comenzado a reconstruir se evaporó como humo en el aire. No puede estar hablando en serio. No puede. Los pensamientos de traición y dolor la invadieron, como un campo de batalla que no estaba lista para enfrentar. La imagen de un Murilo fiel, lleno de sonrisas y risas, ahora se desmoronaba con la cruel realidad. «No sé si puedo hacer esto», dijo Rebeca, perpleja. Via se dio cuenta de que la amistad de la chica estaba siendo puesta a prueba de una manera que nunca había imaginado. Lo que era un encuentro aparentemente inofensivo se convertía en una trampa, una confesión que podría destruir aún más de lo que temía.
Eres atractiva y me gustas, continuó Murilo, con una sonrisa sugestiva, como si la situación estuviera desarrollándose de acuerdo con un plan que él había ideado. Una mezcla de ira y dolor inundó a Vía, que se sentía paralizada por la traición emocional. Vía, sin saber si quería romper el dispositivo de escucha o continuar escuchando la conversación, sentía la realidad desmoronarse a su alrededor. Las palabras de Murilo resonaban en sus oídos. Realmente deberías pensar en esto, Olivia. Tenemos la noche perfecta planeada. La confusión y la traición la golpearon como una ola arrolladora, mientras una lágrima solitaria recorría su rostro. Lo que era amor ahora se transformaba en una red de desilusión y choque, y la noche que debería haber sido ligera se convertía en un desastre emocional. Vía estaba a punto de confrontar la verdad más dura sobre el marido que había amado, y comenzaba a darse cuenta de que el juego aún no había terminado. Mientras Rebeca intentaba procesar la propuesta de Murilo, una densa nube de tensión aún permanecía entre ellos. «Yo necesito pensarlo», respondió, sus palabras tambaleándose entre el shock y la determinación. Vía estaba del otro lado del dispositivo, con el corazón hecho trizas, sintiendo que cada segundo se arrastraba hasta que el encuentro terminara. La situación parecía casi surrealista, y el futuro incierto de su relación estaba en manos de otra persona. Poco después de despedirse de Rebeca, Murilo llegó a casa. La sensación de alivio que Vía había soñado estaba lejos de ser una realidad. Al entrar no encontró a Vía. En el centro de la mesa había una nota simple que decía: «Fui a casa de Julia». La ausencia de ella le causó un nudo en el estómago a Murilo. Una sensación extraña, como si cada paso que daba estuviera siendo monitoreado. Esta imagen de Vía alejándose de él, aunque temporalmente, creaba una brecha aún mayor entre ellos. ¿Dónde podría estar?, pensó, tomado por una creciente tensión. Mientras tanto, Vía estaba sentada con Rebeca en casa de Julia. Recibiendo el reconfortante abrazo de su amiga, la tristeza y la decepción desbordaron. «Lo siento mucho, Vía. No esperaba que hiciera una propuesta así», dijo Rebeca con los ojos llenos de preocupación. Con lágrimas en la cara, Vía se desahogó. «Me estaba engañando con esa secretaria, esa Mirela». El peso de la traición la aplastaba, pero a medida que la conversación avanzaba, una idea comenzó a germinar en la mente de Rebeca. «Vía», comenzó Rebeca, su voz tomando un tono conspiratorio. «¿Y si utilizamos esto a nuestro favor? ¿Y si acepto la propuesta de Murilo de encontrarme como Livia? Tú irás en mi lugar y podrás desenmascararlo, ponerlo en su lugar». La idea se profundizó en el corazón de Vía, donde el deseo de venganza comenzó a luchar contra su necesidad de paz. «Eso no parece tan malo», dijo Vía, su mirada iluminándose con esta nueva perspectiva. Sabía que esto podría ser una línea delgada entre el amor y la desilusión. «Sí, esta puede ser nuestra oportunidad de mostrar quién es realmente», animó Rebeca, tomando las manos de Vía. La adrenalina del plan la despertó, y la idea de la venganza alimentó un fuego que no sabía que existía. La tensión era palpable, y el peso de la decisión comenzaba a materializarse. «Me quedaría aliviada al saber que no puede escapar de la verdad». Sin embargo, a medida que Vía reflexionaba, los riesgos de esta elección se volvían más evidentes, y la confianza que una vez tuvo en Murilo ahora oscilaba en la cuerda floja de la incertidumbre. La noche estaba a punto de transformarse en un juego de gato y ratón, y Vía estaba lista para entrar en la trampa. La tensión entre Vía y Murilo se había transformado en una espiral de inseguridad. Ella se sentía desgarrada, perdida entre el deseo de venganza y el amor que aún le tenía.
El plan de infiltrarse en la noche a 3 se sentía cada vez más insensato. Mientras tanto, Rebeca envió un mensaje a Murilo, aceptando la propuesta usando el nombre Livia, convirtiéndose en la carnada de su propia trampa. Vía se encontraba en camino al apartamento de Mirela, un nudo apretado en su estómago, advirtiéndole que estaba a punto de cruzar una línea que podría devastar aún más su corazón. A cada kilómetro recorrido, la esperanza y la duda intercambiaban posiciones. ¿Y si todo sale mal? ¿Y si no puedo soportar ver a Murilo con otra? Las preguntas resonaban en su mente como un eco insoportable. Lo que comenzó como una búsqueda de verdad ahora se convertía en una misión dolorosa. Al llegar al edificio, Vía dudó ante la puerta del apartamento, sintiendo cómo sus manos sudaban y su corazón se aceleraba. Sentía que la fuerza con la que había hecho el plan ahora se estaba desvaneciendo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Y si no puedo confrontarlos? Pensó, casi decidiendo dar vuelta y marcharse. El miedo y la vulnerabilidad la consumían, y la visión de Murilo la hacía sentirse pequeña e impotente. La música y las risas que provenían de dentro parecían burlarse de su dolor. Con un último esfuerzo para recomponerse, Vía se deslizó dentro del apartamento. Pero al entrar, fue recibida por una escena que la hizo congelarse. Murilo y Mirela estaban allí, envueltos en un beso ardiente y apasionado. El mundo de Vía cayó en un silencio ensordecedor, y todo lo que había planeado se rompió en pedazos. La visión de la traición la golpeó como un puñetazo en el estómago, y se sintió a la deriva, como si el suelo hoy hubiera desaparecido bajo sus pies. La necesidad de confrontar la escena frente a ella hizo que Vía perdiera la batalla interna, y la ira y la desesperación finalmente se desataron. «Murilo», gritó, su voz resonando en la sala que pronto se quedó en silencio. Los dos se volvieron hacia ella. El shock disparó entre sus venas mientras la realidad de lo que había visto la invadía. En ese momento, todo lo que había planeado se transformó en un enfrentamiento incontrolable, mientras Vía se preparaba para desenmascarar a Murilo frente a todos y exponer la traición que la había dejado desolada. Su vulnerabilidad se transformó en una tormenta, y la batalla por la verdad apenas comenzaba. El impacto de la escena frente a Vía activó una adrenalina que la hizo actuar sin pensar. Las miradas sorprendidas de Murilo y Mirela la mantenían en un estado de creciente ira y confusión. El amor que había sentido por Murilo ahora parecía un eco distante, reemplazado por un fuego ardiente de traición. Las emociones la golpeaban como olas despiadadas, y la necesidad de actuar rápidamente se transformó en una urgencia aplastante. Sin pensar, Vía saltó hacia Mirela, sus ojos ardiendo de rabia. «¡Tú! ¿Qué estás haciendo con él?», gritó en un acceso de furia. Mirela se sorprendió por la agresión repentina, pero antes de que pudiera reaccionar, Vía ya estaba sobre ella, dando rasguños y tirones de cabello entre gritos. «¡Eres una monstruo! ¿Cómo puedes?». El ataque fue instintivo, un reflejo del dolor que la consumía. La lucha se desarrollaba en un torbellino de emociones, mientras Murilo intentaba contener la pelea, gritando que Vía se detuviera. La agitación crecía, y los gritos y lamentos llenaban el ambiente. Vía no podía contenerse. El dolor se había transformado en una batalla física y emocional. «¡Tú rompiste mi corazón!», bramó a Murilo, volviéndose hacia él con lágrimas corriendo por su rostro. Con cada golpe que daba, era como si se liberara de todo el peso emocional que había soportado. El mundo a su alrededor desapareció, y sentía que al menos en ese instante estaba recuperando el control que había perdido. Finalmente, Murilo pudo atrapar a Vía, sus brazos deteniéndola de seguir con la pelea. «Vía, cálmate, puedo explicarlo», intentaba,
su voz temblando entre la confusión y el miedo. Pero, al mirarlo, Vía hizo una pausa. Vio a un hombre a quien una vez amó, ahora revelado en su impotencia. Esta visión trajo consigo un gran golpe emocional. En medio de la gritería, la insatisfacción y el dolor eran tan intensos que la idea de continuar con la lucha física se volvía agotadora. Al encararlo, se dio cuenta de que la agresión no era la respuesta que buscaba. En cambio, la ira la llevaba por un camino hacia la autodestrucción. «No mereces mi tiempo, ni mi ira», declaró, el tono de su voz suavizándose, pero con una determinación renovada. El sentimiento de desamparo daba paso a un nuevo entendimiento. Era hora de irse. Un conflicto interno comenzó a formarse en la mente de Vía mientras se alejaba de Murilo. Su camino sediento de un futuro diferente ahora manifestándose con claridad. La lucha no sería más física, sino una decisión interna profunda sobre lo que deseaba para ella misma. Tras el tumulto en el apartamento de Mirela, Vía se retiró de ambos tumultuosos. Cada paso la llevaba a pequeñas decisiones, pero ahora tenía una certeza cada vez más clara en su interior. Murilo la seguía en silencio, sin saber qué decir o hacer mientras la realidad de la situación se desenrollaba lentamente. El camino de vuelta a casa parecía interminable, y la tensión entre ellos se volvía casi palpable, como una cuerda a punto de estallar. Al entrar en casa, la atmósfera estaba cargada de resentimiento y dolor. Murilo la siguió de cerca, cerrando la puerta con un golpe que resonó por la sala. «Vía, hablemos», pidió, la frustración goteando de su voz. «No puedes simplemente saltar sobre esa mujer y esperar que todo se resuelva». Ella estaba en shock. Las emociones que poco antes habían hervido ahora convirtiéndose en lágrimas. Vía se mostraba inflexible. «¿Cómo puedes hablar de que todo estará bien, Murilo? Estabas a punto de engañarme con ella. ¿Crees que estoy bien con eso?» Las palabras salían rápido, como si quisieran atravesar el dolor acumulado. Las lágrimas corrían por su rostro, pero había una nueva determinación en sus ojos. «No puedo seguir viviendo así. Me siento atrapada en esta mentira, en este juego que tú creaste». Murilo, claramente desorientado, comenzó a explicarse, sus palabras un lío de disculpas y justificaciones. «Vía, estaba confundido. Yo te quiero de vuelta». Pero la sinceridad en su voz fue oscurecida por el peso de sus acciones. Vía sentía una mezcla de tristeza y rabia, como un mar agitado que comenzaba a perder las olas. «No funciona así, Murilo. Has roto nuestra confianza y no sé si puedo reparar eso. ¿Cómo puedo creerte de nuevo?» Mientras Murilo buscaba llamarla con una mirada de comprensión, Vía sentía que su lucha interna se intensificaba. La idea de una vida diferente, una vida sin mentiras y traiciones, comenzaba a tomar forma en su mente. «Necesito tiempo. Para mí», dijo, con la voz entrecortada, pero decidida. Al pronunciar esas palabras, una nueva certeza comenzó a surgir. «No puedo seguir así». Esta declaración flotó en el aire como un eco, revelando que esa noche no sería el final de su historia, sino el punto de partida de un nuevo conflicto en busca de soluciones para lo que quedaba entre ellos. Vía necesitaba decidir. ¿Se quedaría atrapada en una relación tóxica o se lanzaría hacia la libertad que comenzaba a vislumbrar? El clima en la casa de Vía era pesado, pero la determinación se había transformado en un propósito firme. La decisión de pedir el divorcio pulsaba en su mente como un mantra. Murilo, aún tratando de recuperarse de la tormenta que se había apoderado de sus vidas, permanecía en silencio y la tensión flotaba entre ellos como una espada afilada. Vía lo miró, respirando hondo antes de hablar, consciente de que este era el momento crucial que definiría su futuro.
Murilo, comenzó, con la voz temblando, pero firme. Estoy pidiendo el divorcio. No podemos seguir así. Ya no confío en ti y no puedo vivir con esta mentira. Las palabras salieron como balas disparadas y un silencio ensordecedor ocupó el ambiente. Murilo la miró, en estado de shock, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. Vía, no necesitas hacer esto. Podemos solucionarlo todo, imploró, pero la frustración y el dolor que ella sentía se alzaban como una barrera infranqueable entre ellos. Vía sintió las lágrimas acumulándose, pero no las dejó caer. Has roto nuestra confianza de una manera irreparable, continuó, la valentía y el dolor mezclándose en su pecho. Voy a informar a Recursos Humanos sobre Mirela. Lo que hiciste con ella es inaceptable y no puedo dejar de luchar por nuestra dignidad. Murilo se puso pálido al escuchar sus palabras y un terror nato comenzó a aparecer en su rostro. La batalla ya no era solo entre ellos. Ahora se convertía en un conflicto en un escenario más amplio, donde la verdad sería expuesta y las consecuencias surgirían a la superficie. Con esas palabras, Vía se sintió liberada y, aunque el dolor aún estuviera presente, una nueva fuerza emergía de ella. Habló con Recursos Humanos y después de explicar la situación, tanto Murilo como Mirela fueron despedidos. El choque y el alivio la atravesaron. Mientras se alejaba de la empresa por última vez, sintió que la vida comenzaba a abrir un camino diferente. El apoyo de Julia había sido un puerto seguro durante la tormenta y ahora se estaba preparando para vivir con su amiga hasta encontrar un nuevo lugar. Mientras se despedía del lugar donde había pasado tantos momentos, Vía miró hacia atrás por última vez y vio a Murilo parado en la entrada, con una expresión desesperada. Pero en lugar de sentir compasión, finalmente se dio cuenta de que la libertad estaba frente a ella. «Adiós, Murilo», murmuró para sí misma, mientras dejaba la sala y se aventuraba hacia un nuevo comienzo. Ahora, las lágrimas fluían no solo por tristeza, sino por un renacimiento. El nuevo horizonte estaba a su alcance, y aunque el futuro era incierto, la batalla que había enfrentado la había vuelto más fuerte y decidida. 2 meses habían pasado desde que Vía decidió poner fin a uno de los capítulos más difíciles de su vida. Ahora vivía sola en un apartamento acogedor, con las paredes decoradas con toques personales que reflejaban la nueva fase de su vida. El sol entraba por la ventana, bañando el espacio de luz cálida y acogedora, mientras Vía preparaba un café y se preparaba para el día. El trabajo iba bien y la sensación de libertad traía una sonrisa a su rostro todos los días. El peso de la vida anterior había sido reemplazado por una renovación interna. Era un día especial, pues Vía estaba a punto de encontrarse con Rebeca para un café. Durante ese tiempo, ambas se habían convertido en amigas cercanas, y Vía sabía que no habría superado todo esto sin la presencia reconfortante de Rebeca a su lado. Los momentos de apoyo y las conversaciones entregaban a Vía una nueva perspectiva sobre la amistad y sobre sí misma. El pasado quedaba atrás, y ahora era hora de celebrar la nueva jornada. Cuando Vía se encontró con Rebeca en un café cercano, la felicidad invadió a ambas. «No vas a creer cómo ha mejorado mi vida. Cada día es una nueva oportunidad», exclamó Vía, el brillo en sus ojos reflejando el cambio interno que había ocurrido. Rebeca sonrió, visiblemente orgullosa de su amiga. «Te mereces cada parte de esa felicidad, Vía. Estoy tan feliz por ti». Se abrazaron, un gesto de agradecimiento que simbolizaba la fuerza de su amistad. Mientras conversaban sobre sus vidas, Rebeca mencionó una novedad. «Por cierto, tengo un hermano, Alex, que creo que te encantaría conocer», dijo, guiñando el ojo de manera divertida.
Es una persona increíble, muy parecido a mí, pero más centrado. Es hora de que salgas un poco de tu zona de confort. Vía levantó una ceja, intrigada. ¿Yo? ¿Conocer a alguien nuevo? A veces todavía me siento un poco insegura sobre las relaciones después de todo esto. La idea estaba ahí, pero Vía aún se permitía dudar. ¿Qué te parece una cena mañana por la noche? Quiero que te sientas cómoda. No tienes que preocuparte, solo ven a divertirte, insistió Rebeca, con una mirada alentadora. Vía respiró hondo, imaginando lo que eso significaría para su nueva jornada de autodescubrimiento. Está bien, aceptaré. ¿Quién sabe? ¿Puede que esto no resulte en una nueva amistad? Mientras pensaba en la posibilidad de abrir su corazón de nuevo, la inquietud se mezclaba con una creciente expectativa. El futuro, que hace unos meses parecía un laberinto, ahora comenzaba a expandirse ante ella con la promesa de nuevas conexiones y nuevas oportunidades. El sol entraba por la ventana del apartamento de Vía, iluminando el espacio con una suavidad que debería ser reconfortante. Sin embargo, al despertar esa mañana, Vía sintió un mareo inexplicable que la hizo preguntarse qué estaba sucediendo. La sonrisa que había adornado su rostro en los últimos días dio lugar a una expresión de confusión y preocupación. La felicidad parecía un eco distante, mientras su corazón comenzaba a acelerarse. Con esfuerzo, Vía se levantó de la cama y se dirigió al baño, donde el choque le invadió al ver el resultado de la prueba de embarazo que había hecho. La realización de que estaba embarazada la golpeó como un rayo. La nueva vida que se formaba dentro de ella traía un giro inesperado. La primera emoción fue el miedo, evocando recuerdos de su antigua vida y los problemas que esperaba haber dejado atrás. ¿Y ahora? ¿Qué voy a hacer? La idea de tener que cancelar el encuentro con Alex parecía un peso adicional. Lo que era una nueva oportunidad de comenzar ahora se convertía en un plan incierto. Vía se sentó en el suelo del baño, comenzando a llorar. En ese momento, lo que debería haber sido un momento para disfrutar y redescubrir el amor, se transformaba en un desvío que le obligaría a reevaluar su vida de una manera que no estaba lista. Con el repentino cambio en su realidad, lo último que quería era preocupar a Rebeca o parecer débil. Sin embargo, mientras contemplaba qué hacer, el timbre sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Cuando Vía abrió la puerta, Rebeca estaba allí, con una sonrisa acogedora, pero de inmediato notó que algo no iba bien. «Hola, Vía. Estaba tan emocionada por tu cena, pero me di cuenta de que no contestabas el teléfono. ¿Qué pasó?» La preocupación en los ojos de Rebeca ayudó a Vía a sentirse más en casa. A regañadientes, pero sabiendo que necesitaba apoyo, Vía finalmente compartió la noticia. «Estoy embarazada, Rebeca, de Murilo», reveló, la voz teñida de vulnerabilidad. Para su sorpresa, Rebeca no reaccionó de forma devastadora. En lugar de eso, la abrazó cálidamente y la ayudó a levantarse. «Está bien, Vía. Vas a estar bien, lo prometo», dijo Rebeca, mientras miraba a los ojos de su amiga con sinceridad. La determinación que emanaba de ella le dio a Vía un pequeño rayo de esperanza, iluminando un camino de nuevas posibilidades que comenzaban a formarse, incluso en medio de las incertidumbres. Una nueva jornada estaba a punto de comenzar, y con el apoyo de su amiga, Vía comenzó a darse cuenta de que no enfrentaría esto sola. Con la ayuda de Rebeca, Vía había encontrado una nueva perspectiva sobre su vida. La decisión de amar incondicionalmente a su bebé inundó su corazón, superando las sombras del pasado. Vía se dio cuenta de que Murilo ya no podría afectar su futuro. Estaba lista para construir una nueva vida para ella y la niña que se aproximaba.
En medio de un ciclo de emociones, Vía comenzó a sentirse empoderada y llena de esperanza. Necesitas salir, Vía. Es hora de vivir y no debes esconderte, insistió Rebeca mientras Vía dudaba en salir con Alex, el hermano de Rebeca, una semana después. Te prometo que será divertido. Mereces disfrutar de la vida, dijo Rebeca, animándola. Después de un tiempo reflexionando, Vía cedió, como si una nueva vida cautivadora estuviera llamando de ella. Era un riesgo, pero este nuevo capítulo estaba mucho más allá de su pasado. Cuando Alex llegó al encuentro, Vía quedó incrédula. Él era el hombre más guapo que había visto. Alto, con cabello castaño claro que parecía casi dorado a la suave luz, ojos azules que brillaban con inteligencia y una sonrisa que hacía que su corazón se calentara instantáneamente. Su presencia desprendía una confianza tranquila y había algo en él que hizo que Vía se sintiera de inmediato a gusto. La alegría comenzaba a brotar dentro de ella y la expectativa de tener un poco de diversión abría nuevas puertas. Mientras ambos se divertían, intercambiando historias y risas, Vía decidió abrir su corazón a Alex. Solo para que lo sepas, estoy embarazada y la situación es complicada, dijo, un poco dudosa, pero dispuesta a ser transparente. Para su sorpresa, Alex sonrió calurosamente y respondió, «Eso no cambia cómo te veo. Estoy aquí para conocerte, no tu historia. Lo que importa es quién eres ahora». El alivio envolvió a Vía, y a medida que avanzaba la noche, la conexión entre ellos crecía. Pasaron los meses y Vía y Alex se convirtieron en una pareja apasionada. Cada día, el amor entre ellos se profundizaba, y la cercanía de Vía con el nacimiento de su bebé traía un sentimiento de plenitud y alegría. Estando ahora con 8 meses de embarazo, Vía se sentía lista para la nueva vida que se acercaba. Pero, al mismo tiempo, Murilo descubrió sobre el embarazo y comenzó a presionar a Vía, exigiendo que el bebé se quedara con él. La revelación se convirtió en una explosión tumultuosa de emociones, pero Vía ya no estaba sola. Cuando la tensión explotó y discutieron, Vía estaba decidida a no dejar que Murilo afectara su nueva vida. Alex, quien no solo era encantador, sino también abogado, asumió de inmediato la responsabilidad de ayudarla a garantizar la custodia total del bebé. Con su apoyo, Vía notó cómo su vida había cambiado, encontrando una fuerza dentro de ella que ni siquiera sabía que existía. La lucha ahora se convertía en una búsqueda por un futuro prometedor, donde el amor y la protección definirían su día a día. Y Vía se dio cuenta de que estaba lista para enfrentar lo que viniera, al lado de Alex y su futuro hijo. La felicidad comenzó a ser la base de su nueva vida, solidificando el amor y la protección que nunca supo que podría conquistar. Finalmente, el gran día había llegado. Vía estaba rodeada de amor y apoyo, y su vida como madre comenzaba de una manera indescriptiblemente hermosa. Alex estaba a su lado, sosteniendo su mano durante todo el proceso. Cuando el llanto del bebé llenó la sala, Vía sintió una ola de emoción y gratitud inundar su corazón. Era el signo de un nuevo comienzo, un capítulo repleto de esperanza. El nacimiento de su hijo trajo no solo alegría, sino un nuevo propósito en su vida. Mientras observaba a Alex cuidar del bebé con tanto cariño y ternura, Vía se dio cuenta de que la vida a menudo nos lleva por caminos inesperados, pero cada uno de ellos puede enseñarnos algo valioso. Amar incondicionalmente y dejar ir lo que nos duele es esencial para encontrar la verdadera felicidad, pensó, con una sonrisa radiante en su rostro, mientras miraba a la nueva familia que había construido junto a Alex. La fuerza y resiliencia que había encontrado la ayudaron a transformar su vida, demostrando
que el amor verdadero es capaz de superar incluso las mayores adversidades. Murilo, por su parte, había mantenido distancia, sin el derecho a la custodia que tanto deseaba. La protección de Bea y Alex le proporcionaba la tranquilidad que siempre había buscado. Y finalmente, ella estaba libre de las ataduras del pasado. Con cada día que pasaba, la familia de Bea se volvía más unida y feliz. Reían, jugaban, y cada pequeño momento con el bebé fortalecía los lazos que habían construido. Al final de su jornada, Bea se sentía más fuerte que nunca, lista para lo que el futuro le tuviera preparado. La moraleja de su historia se reflejaba en su vida. No importa cuán difícil pueda parecer, siempre hay un camino hacia el amor y la felicidad. Cada batalla librada se convirtió en una oportunidad de evolución. Si esta historia de superación y amor te ha inspirado, sigue nuestro canal para más narrativas como la de Bea. Únete a nosotros en esta jornada de descubrimiento, emociones y lecciones de vida. Siempre hay una luz al final del túnel y contamos contigo para acompañarla. Hasta la próxima.